En el marco del Viernes Amarillo, de las actividades que hacemos todas las semanas a lo largo y ancho del país para hablar de nuestras propuestas, para hacer nuestras operaciones transparencia, nuestras operaciones que hemos denominado Operación Lupa, hoy quisiéramos referirnos a los cuentos del presidente de la República. Fueron 9 horas de cuentos, 9 horas de despedida donde intentaba de nuevo engañar a los venezolanos. Y para nosotros el cuento más estrambótico, en el que además patinó como en ninguna otra pregunta, fue en el tema de la vivienda. Cuando Julio Borges le preguntó al presidente dónde estaban las viviendas que había construido y si las había construido, ¿por qué había todavía tantos refugiados que no han podido solucionar su problema habitacional? El presidente pasó más de 20 minutos patinando y no llegó nunca a responder la pregunta. Pero además nos hizo un exhorto a quienes estamos en la alternativa democrática y principalmente a quienes hemos venido hablando durante todo el año 2011 del tema de la vivienda y la construcción de viviendas en Venezuela, a Primero Justicia. Nos dijo, salgan y cuenten las viviendas. Presidente, justamente eso es lo que hemos hecho durante todo el 2011, contar las viviendas que supuestamente usted ha construido. Y hemos utilizado como información la información que usted mismo da, la información que dan sus ministros, las vallas que aparecen a lo largo y ancho de Venezuela anunciando construcción de viviendas. Y hemos ido hasta cada uno de esos sitios. Pero no solamente queremos hoy presentar esas imágenes, sino queremos además pedirle, presidente, que ponga de acuerdo a sus ministros sobre la cifra real de construcción de vivienda. Porque es que han dicho tantas mentiras que se caen a embustes ustedes mismos. Decía Mario Isea hace pocos días que la construcción de vivienda por el poder popular, que no es otra cosa que el mejoramiento de ranchos, que no son soluciones habitacionales, porque si 3 familias conviven en un mismo techo y ese techo es mejorado, no se le está resolviendo el problema habitacional a las 2 familias que no tienen vivienda, sino que le están mejorando las condiciones en el hacinamiento que ya viven. Pues Mario Isea decían que habían sido 50.000 viviendas construidas por el poder popular, pero resulta que usted el viernes le preguntó a su ministra cuántas viviendas eran por el poder popular y ella dijo 42.000 viviendas, 8.000 de diferencia, como si fuese poco esa cifra. Pero ayer mismo el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, decía que la verdad de las viviendas construidas por el poder popular eran 47.000. Al final, una demostración del desorden, del engaño y de la mentira que ustedes todos los días le dicen a los venezolanos. Pero además ya arrancamos el 2012 y estamos en 20 de enero. Han pasado 20 días de este año en el cual supuestamente se van a construir 200.000 viviendas para resolver los problemas de los venezolanos. Pues resulta que para hoy deberían estar construidas ya en Venezuela 10.940 viviendas. Y apenas hemos visto anuncios de construcción de 240 viviendas durante este año. Pero yo quisiera que el oficialismo vea estas imágenes, que el presidente vea estas imágenes y si quiere de verdad un segundo round, como dijo en la Asamblea Nacional, que vaya y nos explique por qué está pasando lo que hemos visto a lo largo y ancho de Venezuela. Veamos estas vallas, pareciera que fue la mejor obra de ese complejo habitacional en el municipio de Girardot. Iban a construir en Maracay 2.520 viviendas, no han entregado ninguna. La valla está bonita. La gran misión vivienda construirá 2.520 soluciones habitacionales en Maracay y ninguna ha sido entregada. Pero peor aún, hicieron el show al estilo Don Francisco, anunciaron la entrega de viviendas, le entregaron unas viviendas a unas personas, salió por televisión y al otro día los sacaron de las viviendas porque no estaban en condiciones de ser habitadas. Esa es la realidad de lo que pasa, por ejemplo, en Maracay. O en Carabobo, en el municipio de Puerto Cabello. Ahí está, 650 viviendas en Boca de Lobo. Ninguna ha sido entregada. Las estructuras las abandonaron y lo que se convirtieron esas estructuras es en ranchos donde invadieron esas viviendas y la gente vive sin siquiera tener servicios públicos. Aquí está en Carabobo, Puerto Cabello, presidente, el diputado Juan Carlos Caldera haciendo justamente la investigación como la hemos hecho a lo largo y ancho del país para ver si usted tiene la autoridad de por lo menos investigar lo que está pasando realmente en materia de vivienda.
En Cojedes, Tinaco, las casas uruguayas, esas casas que venían en kit y que fueron abandonadas en puertos, supuestamente 500 viviendas. ¿Ustedes saben cuántas de esas 500 viviendas están por entregarse? 491. Miren las estructuras cómo están absolutamente abandonadas y ni siquiera sirven para ser invadidas, porque sencillamente nunca las construyeron. Aquí está, abrazando una viejita con tanto amor que le tiene a lo más humilde, la Gran Misión Vivienda Venezuela, construcción de 340 viviendas en Falcón, en Carirubana, y fíjense ahí está, Ciudad Federación, 340 viviendas se iban a construir, y miren en el estado que están, casi 300 viviendas por entregar. Esta es la realidad de la Gran Misión Vivienda. Shows en los que anuncian entrega de centenares y miles de viviendas y lo que entregan son 5 o 10 y dejan abandonadas las obras. Aquí está el municipio Miranda Falcón, proyecto Libertadores segunda etapa, 400 viviendas iban a ser construidas. Miren en el estado que está. Eso es de ahorita, eso es de diciembre y enero esta foto. 360 viviendas por entregar. Nada han hecho ni siquiera para meterle servicios públicos y poder terminar esas viviendas en el municipio de Miranda. Aquí está, con su mano fuerte, el presidente eficiente de los venezolanos, anuncia la Gran Misión Vivienda Venezuela, nuevo espacio comunitario Los Dos Comandantes, construcción de 45 viviendas, veamos en qué estado está. Ninguna ha sido entregada. Miren en el estado en que está la construcción de esas 45 viviendas. ¿Será que el presidente cada valla que pone la mete en la calculadora y cuenta eso como vivienda construida sin siquiera fijarse después si en verdad la hacen? En Palavecino, estado Lara, Villa del Manantial, 108 viviendas iban a ser entregadas. Apenas entregaron la mitad. Estamos esperando que entreguen la otra mitad y fue abandonada la obra. Ahí está, fíjense ustedes, sin siquiera techo, las viviendas que supuestamente iban a construir. ¿Será que estas están dentro de las 146.000 viviendas que el gobierno anuncia que terminó en el año 2011? En Trujillo, Pampanito, Eje Vial Trujillo Valera, 40 viviendas, 20 sin entregar. Seguramente en el cálculo metieron las 40. Gran Misión Vivienda. Fíjense ustedes las vallas, todas las vallas dicen Gran Misión Vivienda. O sea, no estamos echando cuentos, son las cifras que ellos han anunciado que han construido. 144 viviendas dignas en el municipio Libertador, Distrito Capital, frente a la construcción del Sambil La Candelaria. Resulta que en el Sambil La Candelaria viven más gente que son refugiados, 3.000 familias damnificadas viven allí y enfrente supuestamente iban a construir 144 viviendas. No construyeron nada, absolutamente nada. Quedó la obra totalmente abandonada, pero la valla se ve bien grande. 70 viviendas dignas, ahí está la valla, municipio Libertador. Todas, miren en el estado en que está lo que iba a ser esa obra. En el Guarataro, ninguna de esas viviendas fueron construidas, ninguna. Distrito Libertador, Distrito Capital, Municipio Libertador, Avenida Libertador, 384 viviendas. Gran Misión Vivienda. Miren ustedes la valla de atrás, faltan todas las viviendas, no construyeron absolutamente ninguna. Adelante. Distrito Capital, Plaza Capuchino, 48 viviendas, ahí está, Gran Misión Vivienda, ninguna fue construida. Seguimos adelante. 192 viviendas dignas también aquí en Capital. ¿Qué pasó? Ninguna se ha entregado. Todas esas están en las cuentas de las 146.000 viviendas que el presidente dijo. Nueva Esparta, en Macanao, Boca de Río, sector Carujo, 14 viviendas, ninguna entregada. Ni siquiera han terminado de urbanizar el sector. Y nadie da respuesta, como normalmente ocurre siempre en Venezuela. Adelante. 264 viviendas en Macanao, entregadas 128, 136 sin entregar. Fue un proyecto privado, expropiado y abandonado. El proyecto privado había terminado, 128, expropiaron el proyecto y se dejó totalmente abandonada. Nueva Esparta, Macanao, 14 viviendas, miren el estado que está. Esa es la eficiencia de un gobierno que dice que construye 146.000 viviendas en un año. Tubores, Perlas de Cuagua, 144 viviendas, 100 viviendas sin entregar. Seguro que estas 144 están en las cuentas de las 146.000. También en Tubores, Monte Oscuro, 23 viviendas, ninguna entregada. Miren el estado que está. Seguimos, en Colón, estado Zulia, 1.632 viviendas que iba a construirse en la Asociación Civil Evaristo Labrador. 1.532 viviendas faltan. No hay ningún tipo de servicio y terminan las viviendas abandonadas e invadidas, gente viviendo en peores condiciones que antes en los otros sitios donde vivían. Portuguesa, Arauro, Urbanización Terraza de San José, 198 viviendas, 193 viviendas sin entregar. Se empezó esa obra hace 10 años y nunca la terminaron.
74 viviendas en el municipio de Páez, en urbanización Los Fernández, ninguna entregada. Aquí está, Portuguesa Páez, Simón Rodríguez, obra sin comenzar. Allá pueden ver la valla del presidente anunciando la construcción de una urbanización allí. Municipio Eres, en Bolívar, Callaurima, 2.000 viviendas, 1.700 sin entregar. Ahí le estamos sacando la cuenta y ustedes están viendo la gran falsedad y el gran embuste de este gobierno. En Táchira, municipio Junín, La Quiracha, 56 viviendas, 18 viviendas sin entregar. Esa es la realidad que estamos viviendo actualmente. Pues asumimos el reto, presidente. Denos la lista de todas las viviendas que usted dice que ha construido y vamos a salir con nuestra operación Lupa y con nuestros militantes, a los que sí les duele la situación de la vivienda en Venezuela, a recorrer el país para demostrar la verdad de lo que está pasando. Siempre nos dicen, vuelves a hablar de la vivienda, vuelve primero justicia con el tema de la vivienda. Seguiremos con el tema de la vivienda porque 2,5 millones de familias en Venezuela están esperando vivienda digna. Y mientras tanto un presidente que está en campaña se burla y engaña a un pueblo diciéndole mentiras, diciendo que se construyeron viviendas que no existen, que tengan la valentía frente al pueblo de Venezuela de recorrer las calles con nosotros para que juntos contemos esa vivienda y que la gente pueda tener una respuesta real. Volvemos con nuestra cifra. Si es cierto lo que dice el presidente, que se invirtieron 52.000 millones de bolívares el año pasado en construcción de viviendas y apenas se llegaron a terminar 60.000, quisiéramos saber cómo se le puede explicar al pueblo de Venezuela que cada una de esas viviendas haya costado casi 1 millón de bolívares de los actuales, es decir, 1.000 millones de bolívares de los viejos. Venezuela merece respeto, el pueblo venezolano merece respuesta, el pueblo venezolano merece transparencia por parte de este gobierno y hoy lo que hemos hecho es desenmascarar con las pruebas, con las imágenes, la falsedad de un gobierno que se está despidiendo del pueblo de Venezuela porque se divorció de él y porque más temprano que tarde tenía que llegar el cambio al país. Por eso, a todos los que nos están escuchando, con mucha más razón hay que participar, luchar, votar, salir a la calle a ejercer la ciudadanía, a ejercer el protagonismo con el voto y participar el 12 de febrero, para que podamos iniciar ese camino de cambio y transformación y lograr también el 7 de octubre elegir a Enrique Capriles como presidente de la República para que por fin tengamos un presidente empleado de los venezolanos y no dueño de Venezuela.